Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 129. Oremos, Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año 159, Judas y sus hombres supieron que Antíoco Eupator avanzaba hacia Judea con un gran ejército. Iba acompañado por su tutor Lisías, administrador del reino. Cada uno tenía un ejército griego de 110,000 soldados de infantería, 5,300 de caballería, 22 elefantes y 300 carros armados de cuchillas. Se les había juntado Menelao, quien con gran astucia incitaba a Antíoco, no para salvar a su patria, sino con la esperanza de recuperar su cargo. Pero el rey de reyes despertó la ira de Antíoco contra ese malvado. Como Lisías hiciera ver al rey que Menelao era la causa de todos los males, Antíoco ordenó que lo llevaran a Berea para hacerlo morir según la costumbre del lugar. Hay allí una torre de 25 metros de alto, repleta de ceniza, y provista de un mecanismo que da vueltas y que de todos lados hace caer en la ceniza. Allí precipita para darle muerte al que ha robado cosas sagradas o ha cometido algún crimen odioso. Esa muerte le tocó a Menelao el impío. Hasta la misma tierra se negaba a recibirlo, justo castigo para el que había cometido muchos pecados contra el altar, cuyo fuego y ceniza son sagradas. En la ceniza encontró la muerte. Avanzaba pues el rey con bárbaras intenciones, quería que los judíos vieran cosas peores, aunque las experimentadas bajo el reinado de su padre. Al saberlo, Judas ordenó al pueblo que invocara al Señor día y noche para que una vez más, tal como lo había hecho tantas otras veces, viniera en ayuda de aquellos a los que se quería privar de la ley de su patria y de su templo santo. No podía abandonar al pueblo que acababa de recuperar la vida y dejarlo caer de nuevo en manos de paganos infames. Cuando todo el pueblo terminó de orar al Señor lleno de misericordia, con lágrimas, ayunos y postraciones continuas durante 3 días, Judas les dirigió la palabra y les ordenó que estuvieran preparados. Luego se retiró con los ancianos y todos decidieron no esperar que el ejército del rey invadiera Judea y tomara Jerusalén, sino salir y, Dios mediante, buscar una decisión con las armas. Después de encomendar esta decisión al Creador del mundo, Judas animó a sus compañeros para que combatieran valientemente hasta la muerte por las leyes, el templo, la ciudad, la patria y las instituciones. Luego instaló su campamento en los alrededores de Modín. Les dio a sus hombres esta contraseña: Victoria de Dios. Y de noche atacó la tienda del rey. Con lo más selecto de los jóvenes, mató en el campamento a más o menos 2,000 hombres y traspasó al elefante que iba al frente junto con él, que estaba en su torre. Sembró el terror y la confusión en el campamento y todos se retiraron después de un éxito total. Apenas comenzaba a aclarar el día cuando ya todo estaba terminado, gracias a la constante protección del Señor en favor de Judas. El rey había podido apreciar el coraje de los judíos. Trató entonces de apoderarse de las plazas fuertes, efectuando algunas maniobras. Atacó Bet-Sur, que era una plaza fuerte de los judíos, pero fue rechazado, puesto en jaque y vencido. Mientras tanto, Judas pasaba a los sitiados todo lo que necesitaban. Rodocos, del ejército judío, entregaba los secretos a los enemigos, por lo cual hicieron una investigación, lo detuvieron y lo eliminaron. El rey volvió a tener contacto con la gente de Bet-Sur, hizo la paz con ellos y se retiró para atacar a los hombres de Judas, pero fue vencido. Supo entonces que Filipo, a quien había dejado en Antioquía para gobernar el reino, se había rebelado. Quedó consternado, pidió a los judíos una tregua y aceptó bajo juramento todas sus condiciones. Se reconcilió con ellos y ofreció un sacrificio, honró el templo y trató con generosidad al lugar santo. Le brindó una buena acogida a Macabeo y dejó a Hegemonides como gobernador desde Tolomaida hasta el país de los Gereníos. Se dirigió luego a Tolomaida, cuyos habitantes estaban muy disgustados por aquel acuerdo. Por ellos mismos habían inspirado los decretos que se suprimían. Entonces subió al estrado Lisías para defenderlos. Convenció a la gente de Tolemaida, los calmó y los dejó bien dispuestos. Luego se fue de Antioquía. Así fue como se desarrolló la ofensiva y retirada del rey.
3 años después, los partidarios de Judas oyeron hablar de Demetrio, hijo de Seleuco, que acababa de desembarcar en el puerto de Trípoli. Con un gran ejército y una flota, se había apoderado del país y había dado muerte a Antíoco y a su tutor Lisías. Entonces apareció un tal Alcimo, que había desempeñado antes el cargo de sumo sacerdote y que se había vuelto impuro voluntariamente en tiempos de la revuelta. Comprendía que ya no tenía ningún futuro y que jamás recuperaría su lugar junto al santo altar. Por eso, el año 151 fue a ver al rey Demetrio y le ofreció una corona de oro con una palma y, según la costumbre, además ramos de olivo en nombre del templo. Ese día no hizo nada más, pero su perversidad halló una buena ocasión cuando Demetrio lo convocó al consejo y lo interrogó sobre las intercesiones y los planes de los judíos. Respondió entonces: un grupo judío en los Asideos, cuya dirección ha tomado Judas Macabeo, mantiene la guerra y la sedición. Ellos no permitirán que el reino encuentre su estabilidad. Por mi parte, me privaron del cargo que me venía de mis antepasados. Hablo del soberano sacerdocio. Si he venido hasta aquí ahora, ha sido en primer lugar con la sincera preocupación de los intereses del rey, pero también porque quiero el bien de mis conciudadanos, porque toda mi raza experimenta una verdadera miseria por culpa de esos insensatos que acabo de nombrar. Infórmate en detalles, oh rey, y luego haz algo por nuestro país y por nuestra raza tan amenazada, con esa benevolente humanidad que muestras en todo, porque mientras esté allá Judas, el Estado no conocerá la paz. En cuanto terminó de hablar, los demás amigos del rey, que detestaban también a Judas, hicieron todo lo posible para irritar aún más a Demetrio. Este designó inmediatamente a Nicanor, que había llegado a ser jefe de los elefantes, como general para la Judea. Lo mandó con la orden de desaparecer a Judas, de dispersar a sus hombres y de restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del sublime templo. Los paganos que habían huido de Judea por temor a Judas se fueron en masa con Nicanor, pensando que las miserias y desgracias de los judíos causarían su propia dicha. Cuando los judíos se enteraron de la venida de Nicanor y de la agresión de los paganos, se cubrieron de polvo para implorar al que había establecido a su pueblo para siempre y que cada vez ayudaba personalmente a los suyos con alguna manifestación. Luego dio el jefe sus órdenes y, caminando rápido, se trenzó el combate con el enemigo más arriba de Dessau. Simón, hermano de Judas, atacó a Nicanor, pero sorprendido por la respuesta del enemigo, tuvo un pequeño revés. A Nicanor, sin embargo, le informaron de la bravura de Judas y de sus hombres, su coraje en los combates que sostenía por la patria, y temía tener que someterse a la decisión de una batalla. Por eso envió a Posidiano, Teodoto y Matatías para que tendieran la mano a los judíos. Examinaron cuidadosamente sus propuestas. El jefe se las comunicó a las tropas, y como todos eran de la misma opinión, los acuerdos fueron aprobados. Se determinó un día en la cual se reunirían particularmente los jefes. Avanzó un carro de cada lado y pusieron asientos de honor. Judas había ubicado en sitios estratégicos a hombres armados, preparados para todo en caso de una traición repentina de parte de los enemigos. Pero la entrevista se desarrolló correctamente. Nicanor se quedó en Jerusalén sin hacer nada malo, incluso despidió a la gente que se le había juntado. Como Judas estaba a su lado, sentía cada vez más inclinación por ese hombre. Le aconsejó que se casara y tuviera hijos. Judas se casó, disfrutó de la paz y llevó una vida normal. Alcimo se dio cuenta de esa mutua comprensión. Se consiguió entonces una copia del tratado que habían firmado. Se presentó a Demetrio y le dijo que Nicanor exponía los intereses del Estado. Entre otras cosas, había designado como su lugarteniente a Judas, el enemigo del reino. Fuera de sí y excitado por las calumnias de ese miserable, el rey escribió a Nicanor para comunicarle su disgusto por esos acuerdos. Le ordenaba que mandara inmediatamente a Antioquía a Macabeo cargado de cadenas. Cuando supo eso, Nicanor quedó consternado porque le costaba violar los acuerdos sin que Judas hubiera faltado en alguno.
Pero como no podía chocar con el rey, buscó una ocasión favorable para cumplir esa orden. Macabeo, por su parte, se dio cuenta que Nicanor le daba un trato más reservado y se ponía más duro en las entrevistas acostumbradas, y comprendió que aquella conducta no anunciaba nada bueno. Llamó pues a su lado a un buen número de sus partidarios y no se dejó ver ya por Nicanor. Cuando Nicanor vio que sus planes habían sido frustrados de buena manera, fue al templo tan grande y santo, a la hora en que los sacerdotes ofrecen los sacrificios habituales, y les ordenó que le entregaran a ese hombre. Los sacerdotes declararon con juramento que no sabían dónde se hallaba aquel que buscaban. Entonces extendió su mano derecha hacia el templo y juró: si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este lugar consagrado a Dios, demoleré el altar y en este mismo lugar construiré un templo magnífico en honor a Dionisio. Después de esas palabras se alejó. Los sacerdotes alzaron sus manos al cielo, invocando al perpetuo defensor de nuestra nación. A ti, Señor del universo, que nada necesitas, te agradó tener entre nosotros un templo donde moras. Ahora pues, Señor, Santo de toda santidad, mira a esta casa que acaba de ser purificada y protégela para siempre de cualquier inmundicia. Denunciaron ante Nicanor a un tal Rasis, uno de los ancianos de Jerusalén. Era un hombre de muy buena fama que amaba a sus conciudadanos y al que llamaban por su bondad el padre de los judíos. En los primeros momentos de la rebelión había sido acusado de judaísmo y se había dedicado en cuerpo y alma de mil maneras a defender el judaísmo. Nicanor, queriendo dar pruebas de que les daba duro a los judíos, mandó a más de 500 soldados para que lo detuvieran, pues pensaba que deteniendo a ese hombre causaría un grave perjuicio a los judíos. Cuando ya los soldados ocupaban la torre y mandaban a buscar fuego para incendiar la puerta de entrada y forzarla, Rasis, viéndose cercado, se traspasó con su espada. Prefería morir noblemente antes que caer en manos de esos bandidos y sufrir ultrajes indignos de su nobleza. Pero había actuado precipitadamente y no acertó el golpe. Así pues, cuando franqueaban ya su puerta, se subió valientemente a lo alto del muro y desde allí se lanzó sobre la turba. Al retroceder la gente, Rasis cayó en medio de la plaza vacía. Respiraba aún, lleno de ardor, se levantó chorreando sangre y cubierto de terribles heridas. Atravesó corriendo por medio de la turba y se paró en una roca. Y allí, casi sin sangre, se sacó sus entrañas y tomándolas con sus manos, se las tiró a la turba. Luego, después de pedir al dueño de la vida y del espíritu que se los devolviera algún día, dejó esta vida. Cuando Nicanor se enteró que Judas y sus hombres estaban por el lado de Samaria, se decidió a atacarlos sin riesgo un día sábado. Los judíos que los seguían por obligación le dijeron: no les des muerte de una manera tan salvaje y bárbara. Respeta ese día al que confirió excelencia y santidad a aquel que todo lo ve. Entonces ese triple criminal preguntó si era soberano en el cielo, el que ordenó celebrar el día sábado. Los judíos le respondieron: el Señor vivo, el Señor soberano del cielo, es quien ha ordenado celebrar el séptimo día. Pero el otro declaró: muy bien, yo soy soberano en la tierra, ordeno que tomen armas y que obedezcan la voluntad del rey. No pudo, sin embargo, realizar su sanguinario proyecto. Con mucha suficiencia y presunción, Nicanor había decidido hacer una exposición con los restos de Judas y de sus hombres. Macabeo, por su parte, no tenía menos confianza, pues contaba firmemente con la ayuda del Señor. Animó a sus hombres a que no temieran el ataque de los paganos. Los invitaba a recordar las ayudas que les habían llegado del cielo en el pasado, por lo cual debían estar seguros que el Todopoderoso les daría ahora la victoria. Les volvió a leer las palabras de la ley y de los profetas y reanimó su entusiasmo, trayéndoles a la memoria las victorias anteriores. Después de haber reavivado así su ardor, reafirmó sus palabras, haciendo ver a sus hombres la deslealtad de los paganos y cómo habían violado su juramento. De ese modo, cada uno de sus hombres quedó bien equipado, no con la seguridad que dan los escudos y las lanzas, sino con el vigor que aportaban buenas palabras.
Para terminar les contó un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión que los llenó de alegría. Esto fue lo que había visto. El sumo sacerdote Onías, que había sido un hombre recto, humilde y delicado en sus modales, distinguido en su lenguaje y dedicado a practicar la virtud desde su infancia, ese Onías, pues, oraba con las manos alzadas al cielo por todo el pueblo judío. Luego había aparecido en la misma actitud un hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y por su dignidad, revestido de una majestuosidad potentosa y prodigiosa. Onías tomó la palabra y dijo: Ese hombre preocupado de sus hermanos es Jeremías, el profeta de Dios. Él reza mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías había extendido entonces la mano derecha, le había entregado a Judas una espada de oro, y al pasársela había pronunciado estas palabras: Toma esta espada santa, que es un don de Dios. Con ella destruirás a los enemigos. Reanimados con esas hermosas palabras de Judas, capaces de estimular el coraje y de dar a los jóvenes un alma viril, decidieron no defender el campamento, sino tomar valientemente la ofensiva. Querían obtener una decisión lanzándose a la batalla con toda valentía por la ciudad, el lugar santo y el templo que estaban en peligro. Su preocupación por sus mujeres y sus hijos, por sus hermanos y sus padres, pasaba a un segundo plano. Su principal y mayor aprehensión era por el santuario sagrado. En cuanto a aquellos que se habían quedado en la ciudad, su ansiedad no era pequeña, pues temían por el resultado de ese enfrentamiento en descampado. Todos esperaban el próximo desenlace. Los enemigos estaban reunidos y ordenados en filas para la batalla. Habían colocado a los elefantes en la mejor ubicación y la caballería estaba por los costados. Macabeo vio delante de sí a esa muchedumbre, la variedad de sus armas y el terrible aspecto de sus elefantes. Entonces alzó sus manos al cielo e invocó al Señor, que realizaba prodigios, pues sabía muy bien que no son las armas, sino su voluntad, la que consigue la victoria a los que son dignos. Pronunció esta oración: Tú, soberano, enviaste a tu ángel en tiempos de Ezequías, rey de Judá, e hizo perecer a más de 185,000 hombres en el ejército de Sennacherib. Ahora pues, soberano de los cielos, envía a tu buen ángel delante de nosotros, para que siembre el pánico y el terror, que tus poderosos golpes dejen aterrorizados a los que atacan a tu pueblo santo, profiriendo blasfemias. Así acabó su oración. La gente de Nicanor avanzó al son de trompetas y cuernos. Judas y sus hombres, por su parte, entraron al combate con invocaciones y plegarias. Combatían con sus manos, pero con todo su corazón oraban a Dios. Entusiasmados por la manifestación de Dios, derribaron a no menos de 35,000 hombres. Cuando terminó la batalla y volvían todos felices, reconocieron a Nicanor, que estaba caído con su armadura en medio de los gritos y de la confusión general. Bendijeron al soberano en la lengua de sus padres. Entonces aquel que había combatido en primera fila por sus ciudadanos con todo su corazón y con todas sus fuerzas, aquel que había entregado a su nación los buenos sentimientos de su juventud, ordenó que cortaran la cabeza de Nicanor y sus brazos hasta el hombro, y que lo llevaran a Jerusalén. Cuando llegó allá, reunió a todo el pueblo, puso a los sacerdotes delante del altar y mandó avisar a los hombres de la ciudadela. Les mostró la cabeza del infame Nicanor y la mano que ese blasfemo había alzado con orgullo contra el santo templo del Todopoderoso. Enseguida, después de haber cercenado la lengua del impío Nicanor, ordenó que se la dieran en pedacitos a los pájaros y que colgaran frente al templo el brazo que había extendido en un gesto insensato. Todos hicieron subir al cielo una alabanza al Señor que acababa de manifestarse. Bendito sea, decían, el que no dejó que profanaran su lugar santo. Judas mandó a colgar en la ciudadela la cabeza de Nicanor como una prueba evidente para todos de la ayuda del Señor. Todos decidieron por un voto público no dejar pasar ese día sin conmemorarlo. Se lo celebraría el día 13 del 12º mes, que en arameo se llamaba el mes de Adar, la víspera del día llamado de Mardoqueo.
Así fueron como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor, como a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato. Si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Así como no es bueno tomar vino solo o agua pura, siendo que el vino mezclado con agua es agradable y da mucho gusto, así también la bella disposición del relato encanta a los oídos de los que leen la obra. Aquí pongo punto final. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año. Sí se puede.